se estudia y se aprende bien, lo más difícil del mundo. Luego Fandango tiene una deriva religiosa que tanto Pony Bravo como yo hemos quitado, pero básicamente quise estudiar tu cariño y no lo pude comprender, por eso ahora sufro yo como ¿no? Es decir, esa idea de que muchas veces dentro de se nos saca todos los otros conocimientos que pueda ser las del cuerpo, las emociones, etc., se nos sacan de lo más difícil del mundo, ¿no? De esa idea de que es muy difícil aprender cierto tipo de cosas, ¿no? Bueno, ese es el libro que lo podéis encontrar por ahí, pero básicamente nuestra reflexión era esa de que la educación se expande única y exclusivamente cuando se aprende a construir nuevos mundos, no a repetirlos, ¿no? Que es un poco como una reflexión. Bien, si no queda claro cuál es mi posicionamiento con respecto a la tecnología, yo siempre tengo como una especie como de redoble de tambor cuando hablo en otro tipo de contexto que os voy a enseñar. Es una pintada que hay en mi pueblo, que está, no sé si la veis bien, pero le he puesto subtítulos. ¿Vale? Es una pintada que está ahí, es una pintada que tiene como, este muro mide como 12 metros, la foto no es muy buena. Me acabo de dar cuenta de visto esta foto miles de veces, no sabía que esta casa estaba en alquiler o en venta. Esto es muy importante. ¿Vale? O sea, si no queda claro que quiero ser crítico con la tecnología, él o ella, quien ha hecho esta pintada, que no la conozco, a la persona que la ha hecho, lo deja mucho más claro que yo. ¿Vale? Porque, lo siento, pero tiene mucha razón y mucha verdad. Es decir, Internet nos lo han vendido o nos lo venden constantemente como el lugar donde se produce la inteligencia colectiva, Internet nos lo venden como el sitio donde se puede encontrar trabajo, Internet nos lo venden como el sitio donde está toda la cultura, Internet no... Vale, sí, lo que queráis, pero Internet está lleno de mierda y nos estamos comiendo mucha mierda. ¿Vale? Quiero ser crítico con eso porque muchas veces nos aferramos a la tecnología como la herramienta que nos va a sacar de los problemas, ya lo dijo Zapatero, de no hay poner un ordenador en cada pupitre del niño a acabar los problemas de fracaso escolar de este país, ¿no? Como la gente va a darse cuenta que ahí en Internet hay otras muchas cosas que no están ocurriendo, por tanto el fracaso real del modelo educativo va a seguir funcionando, va a seguir acrecentándose si no cambiáis profundamente el hecho en sí metodológico, ¿no? Bien, dicho todo esto, mira, se me había olvidado, esta reflexión también me parece interesante, ¿no? Es decir, bueno, para ser justo, vamos a hacer todos el mismo examen, subir a la web. ¿Vale? Ese es el modelo educativo. Es lo que dice el profesor, ¿no? Para hacer una selección justa, todos tenéis que hacer el mismo examen. Por favor, subir a la web. ¿Vale? El señor P está ahí todavía pensando. Bien. Hecha esta contextualización, y me alegra que os riáis porque ahora de lo que voy a hablar como una especie de peñazo gordísimo, porque ni yo lo tengo claro y no quiero tampoco, y me gustaría decirlo rápido, sobre todo para que nos sirva para pero sí creo que tenemos que hablar, cuando hablamos de educación, tenemos que hablar de propiedad, a quién pertenece la educación, y esta pregunta podría llevarnos a muchas cosas, pero a mí en relación al procomún me hace preguntarme. Yo soy un firme defensor de la propiedad estatal pública de las escuelas, lo soy por tradición familiar y por tradición personal, y porque vivo en un contexto y conozco a muchos docentes que trabajan duro y mucho por hacer las cosas de manera diferente dentro del aula, saben todo esto que yo he dicho y no hace falta que nadie se lo que venga afuera a decírselo, sino que ellos mismos muchas veces son los que a mí me lo han dicho. Entonces, claro, pensando un poco en el procomún, el modelo en
empresa cooperativa, por entenderlo de alguna forma, o de sociedad cooperativa, o de propiedad cooperativa, es decir, un grupo de gente que se reúne para gestionar una propiedad determinada, ya sea una cooperativa de consumo, de integral o lo que sea, está muy asentado dentro de la economía social, solidaria, ética, y está como es un modelo que está muy bien visto, ¿no? Aunque el país el otro día se la quisiera cargar por lo que ha ocurrido en Fagor y ya dice que ya los días no valen para nada. No he dicho todavía nada, la gente sabe que han quebrado miles de veces, pero como Fagor hasta ahí, las cooperativas no son un modelo válido. ¿Por qué será? Pero a mí sí me gustaría pensar qué ocurre con las cooperativas educativas. Es decir, estoy hablando no de los proyectos de educación libre cooperativos, sino estoy hablando de la multitud de entidades cooperativas, ya sean de padres o ya sean de docentes, o ya sean de padres y de docentes, o padres y madres y de docentes, conforme a la propiedad de un centro, ¿vale? ¿Y qué ocurre eso en relación a pensarlo con el procomún? ¿Vale? Porque si os acordáis de la parte azul de mi presentación, con fondo azul, hablaba de que un recurso que se gestiona por una comunidad en torno a unas normas. Entonces me parece interesante pensar si las cooperativas pueden ser una forma, pensar las cooperativas no desde el pasado y no de la historia de las cooperativas, y sé que hay muchas y conozco y hay muchas que sí, cooperativas que fueron tomadas o sea, que fueron permitidas por el régimen y que fueron el lugar donde se pudo educar en cualquier otro de los idiomas del Estado, etcétera, etcétera, como puede ocurrir aquí, como puede ocurrir en Cataluña, como puede ocurrir en el País Vasco. Eso es un tipo de cooperativa. Está específico, las cooperativas también evidentemente religiosas, las cooperativas de no hay un centro, lo montamos y ocupamos ese espacio, sino pensar hacia un futuro, si seríamos capaces de generar un espacio cooperativo de propiedad en el que lo público también tenga algo que decir. ¿Vale? En Andalucía, que es donde conozco mejor los datos, la concertada, que en definitiva, sabéis que en educación hay tres tipos de propiedad, ¿no? La pública estatal, la concertada y la privada, ¿no? Concertada, que es de la que estamos hablando normalmente en muchas cooperativas, pero también están privadas directamente. En Andalucía se gastan 720 millones de euros al año en los conciertos. Y Andalucía no tiene mucha educación concertada. ¿Vale? En Madrid supongo que se gasta muchísimo más, ¿no? ¿A qué me lleva esta pregunta? Es decir, esto es como una especie de análisis que no tengo 100% claro y que lo planteo como pregunta. ¿Es posible que podríamos o seríamos capaces de construir un modelo cooperativo concertado, o existen modelos cooperativos concertados en los que se puede construir ese común sobre una base pública? Es decir, los comunes o el procomún muchas veces funciona única y exclusivamente porque hay una base pública sobre la que construir ese común. Pongo un ejemplo. ¿Conocéis Bici.net? La cooperativa que está creando una red libre, como una especie de teleoperadora grande que parte de lo local para proveer de internet de manera cooperativa. ¿Vale? Gifi.net funciona única y exclusivamente porque existe un concepto que es el punto común donde está internet, de donde beben todas las compañías telefónicas, y Gifi.net lo que ha conseguido es, de manera cooperativa, siendo una cooperativa, entrar en ese punto de donde se bebe internet, donde está como digamos como el chorro más grande de internet. Ellos pueden coger de ese agua, ¿no? ¿Seríamos capaces de pensar modelos cooperativos que este tipo de que pongan en crisis al propio sistema, pero que usen los recursos del sistema? Porque podría ser una alternativa a lo que estamos diciendo muchas veces de falta de recursos,
de falta de precariedad. Es decir, podría ser una iniciativa interesante. Lo dejo como pregunta, ¿no? Pero hay creo que mañana viene Javier, ¿no? Javier de Transductores. En el último libro de Transductores hay una entrevista a dos directores de dos escuelas cooperativas de Cataluña que pasaron al sistema público una vez que pasó la transición, ¿no? Y la última frase que dice, creo que es Enrique Villaplana, que es uno de los directores, la entrevista me parece más clarificadora que todo lo que yo he dicho, que es, ok, creemos en el modelo cooperativo de escuela, en el que la propiedad se comparte, por tanto estamos hablando de que una cooperativa también es un lugar donde la democracia forma parte del sistema escolar, es decir, la democracia, la propiedad implica y obliga a generar asambleas, a generar espacios de participación, implica o genera, no por defecto, ¿vale? Pero que debería implicar ese tipo de cuestiones, o esa imagen nos permite entender que eso debe ocurrir ahí, pero dice este hombre de su experiencia de haber sido colegio, creo que partir de un colegio que era una sociedad limitada, luego una cooperativa, ahora integrada dentro del sistema, pero que sigue estando presente, digamos, la carga histórica sobre eso. Dice una frase que lo leo, dice: la escuela pública podría ser perfectamente una escuela cooperativa. Si lo es o no lo es, depende en gran parte del profesorado o de cómo deciden gestionarse y organizarse. Es decir, que en sí, no por la LOMCE, pero que sabéis que la LOMCE, por desgracia, elimina capacidad de decisión al consejo escolar, pero hasta ahora la LOMCE, y espero que seamos capaces de darle por culo de alguna manera, o sea, darle una patada en el culo de alguna manera a esa ley y al menos retomar lo que teníamos, con los consejos escolares sí que realmente se podría hacer una gestión cooperativa dentro del sistema público. La cuestión es a quién o no le interesa poner eso encima de la mesa, ¿no? Esa es un poco como preguntas que dejo ahí, ¿no? Hablemos de democracia, que es un poco de lo que ya estaba hablando. Hablemos de democracia. Puede ser, y no lo sé, no quiero pecar de preguntas retóricas, pero podrían ser las comunidades de aprendizaje certificadas que hay en Andalucía, por ejemplo, es decir, que forman parte del sistema, podrían ser lugares donde se esté experimentando esos procesos democráticos, porque cuando realmente estamos hablando de las comunidades de aprendizaje certificadas, a mí sí que me parece que entra en sí una cuestión interesante. Al ser certificadas, me estoy refiriendo a que hay un decreto por parte de la Consejería de Educación en la que se dice: estos 17 o 18 o 20, no sé cuántos son, centros de Andalucía están reconocidos como comunidades de aprendizaje. Y al estar reconocidos como comunidades de aprendizaje, una serie de privilegios, se puede entender como privilegios, pero que al fin y al cabo son cuestiones organizacionales dentro de la estructura de los docentes, para poder quedarse allí, para poder irse a ese centro o para cumplir, en definitiva, un proyecto de centro. A mí lo que me parece interesante que pone encima de la mesa la idea de comunidad de aprendizaje, más allá de su aplicación, que ya os digo que no lo voy a meter en medio, es su capacidad para poner encima de la mesa de que lo que es realmente importante dentro del sistema y que podría cambiar muchas cosas del sistema es la idea del proyecto de centro. Es decir, de que haya un proyecto de centro vinculante, que el proyecto de centro sea conocido, sea público, sea difundido y sepa la familia o sepa el docente que existe ese proyecto de centro y quiere implicarme en ese proyecto de centro. Esto ocurre con los centros especiales en zonas especiales. Esto ocurre con el centro de mi amigo Miguel Rosa en la zona más profunda del barrio de la Macarena, en Sevilla, que es un centro hiper reconocido, pero en el que él no tiene capacidad ni quiere tenerla material de dar todas las asignaturas, de construir la clase como dice el currículum, como teóricamente dice el currículum, sino que tiene un grave problema vive en un barrio profundamente con muchas carencias y entonces él es el centro
que realmente es un centro prototípico, o prototipo, perdón, pero que le permite, que básicamente hace lo que le da la gana. Para entendernos, ¿vale? Entonces iba a intentar hacer un eufemismo, pero él hace no lo que le da la gana, sino lo que su equipo y él y su familia, porque integra muchísimo a Lampa en ese tipo de cuestiones, deciden que es lo importante. Y en este centro se gasta el dinero del centro en dar las 2 comidas cuando no las daba la consejería, o este centro se dedica a hacer integración de idiomas porque es el barrio donde más inmigración hay de la ciudad y donde nadie quiere ir porque es como el centro, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué solo ocurre ese tipo de cosas en los centros especiales? ¿Por qué solo ocurre en un instituto como el que nosotros trabajamos, que tenemos un director como Juanjo y que nos permite plantear ese tipo de cosas? ¿Por qué no lo podemos llevar a la globalidad? Es como, para mí esa es la pregunta. Probablemente la idea de que seamos capaces de construir el proyecto de centro como una isla a la que agarrarnos pueda ser interesante. Hablemos de precios, porque nos dicen que la educación pública es gratuita, pero es mentira, lo sabéis perfectamente que es mentira. También nos dicen que la concertada es gratuita y luego hay como vales de beneficencia, ¿no? O bonos de no sé qué, o donativos, ¿no? ¿Podrían ser las cooperativas de consumo un modelo para afrontar esa ilógica situación que es el inicio del curso? Porque no sé si os dais cuenta de que en septiembre siempre van a salir las mismas noticias de 300 euros vale iniciar el curso escolar, la situación tal, los libros de texto son muy caros, los materiales escolares valen tal, no sé qué. ¿No sería interesante, aunque sea una micro práctica, extender y ampliar la idea de que una clase en sí puede formar una cooperativa en la que se une todo el dinero, en la que se es solidario y quien no tiene, o quien tiene menos, o quien no puede poner el dinero al principio y tiene que ir poniendo poco a poco, pero nadie se ve afectado? Porque esto es lo que ocurre en la educación infantil, por lo menos en muchos centros de Andalucía. Es decir, en la educación infantil existen las cooperativas, lo que se llaman las cooperativas, las forman los padres, normalmente en los centros las profesoras y profesores de educación, los maestros y maestras de educación infantil, porque no tienen un rango de profesor, con lo cual bienvenido, o sea, mejor para ellos. Lo que dicen es, vale, o sea, está como la cooperativa de materiales y es como, yo puedo hacer una central de compras, en definitiva, o sea, esta idea que funciona mucho en el ámbito cooperativo también, de si yo puedo negociar un precio con, porque voy a comprar más, va a ser más barato comprar una caja de lápices que cada niño me traiga un lápiz. ¿Vale? Esta idea, como muy sencilla, primero de economía, es la que se pone en marcha y en la que debería desencadenar otro tipo de reflexiones sobre la economía dentro del proceso escolar, ¿no? Es decir, por eso digo lo de hablemos de precios, ¿no? Porque, claro, las cooperativas que se dan, o ese tipo de cooperativas que se dan, que son totalmente informales, muchos dicen, no, eso es totalmente ilegal. No, eso no se puede hacer. No, ¿cómo vas a tener tú el dinero de tal, no sé qué? Y se genera como una especie de entorno de miedo en torno a eso, y nadie dice nada de que llegue el vendedor de turno de libros de texto de X editorial, me da igual, todas me parecen detestables, llegue y le diga al grupo de profesores, bueno, y te doy un portátil para ti. Si eliges que tu libro de texto, si eliges que tu clase tenga mi libro de texto, tienes un cañón, o tienes un portátil, o tienes un jamón. ¿Vale? Porque mi madre ha sido directora de un centro, ya está jubilada, ¿no? Era directora de un centro de secundaria. Y en el pueblo había 2 centros de secundaria, ¿no?
Y entonces llegaba un profesor que había sido, o sea, una persona que había sido profesor en otro centro, y llegaron a Navidad y se encuentran en la sala de profesores un jamón. Y dice, ¿y este jamón? Que bueno, no, este jamón es el jamón que normalmente la empresa papel no sé qué, a la que le compramos los materiales, nos lo regala como preventa por haber comprado todo el material del curso allí y no haberlo comprado y le ha dado, ¿no? Dice, pero si yo vengo del otro instituto, en el otro instituto también le comprábamos a papel H, papel Bot, creo que se llamaba. ¿Dónde está el jamón de allí? ¿Vale? ¿Cuántas prácticas de corruptelas hay en torno a eso, en torno al profesorado, en torno a ese tipo de cuestiones? Mi madre le decía, ¿dónde te lo mando? ¿Dónde te mando el jamón? ¿Cómo sabes dónde me lo vas a mandar? Pues a dónde me mandas todo el material, ¿no? No, hombre, que te lo puedo mandar a tu casa si quieres. ¿Vale? Es decir, ese nivel de corruptela, ¿de quién es? ¿Es del profesorado? Puede ser. ¿Es del sistema? Puede ser. ¿Es del sistema mercantilista de mercado capitalista? Seguro. Es decir, sin duda, funcionan así. Y los libros de texto funcionan así. Entonces, romper ese tipo de lógicas con acciones tan simbólicas como no, ahora te lo vamos a comprar todas las madres juntas y con lo cual el precio nos lo tienes que hacer más barato, o simplemente las madres hemos decidido que con los lápices que sobraron del año pasado, las madres con la maestra, con el maestro, hemos visto que hay lápices del año pasado, pues con este dinero sobrante vamos a comprar una tele para la clase. Y la tele es una cosa que es de la clase, y cuando termine la clase, el infantil normalmente se mantiene de 3 a 6 años, ¿no? O sea, de 3 a 5 años se mantienen como los 3 años se mantiene la misma clase, normalmente en estas cooperativas, pues cuando llegue tal, se decide qué se hace. Si se dona al centro, Es decir, este tipo de prácticas que son muy informales, a mí me parecen muy interesantes de pensarlas, de si son escalables. ¿Vale? Es decir, ¿son escalables, por ejemplo, de cara al problema de las tasas de matrícula de la universidad? ¿Seríamos capaces de generar un fondo común de resistencia ante el elevado número de tasas o gente que pide becas luego no se la dan y ese tipo de cosas? ¿Podríamos pensar así? No lo sé, ¿eh? Es decir, no estoy diciendo que tenga las cosas súper claras, pero normalmente en la educación infantil yo suelo encontrar bastante más claves que en otros sitios, ¿no? Hablemos de contenidos. Yo estaba hablando del libro de texto y ahí hay una idea que es la del libro de texto, ¿no? Es decir, yo lo siento, pero soy de Sevilla, entonces libro de texto y libro de texto, ¿vale? Entonces que lo primero es con X y lo segundo es con S, ¿no? ¿A qué me refiero? Es decir, hay toda una campaña en contra del libro de texto por lo que yo, o sea, por lo que he dicho. Y entonces la reacción lógica, que me parece lógica, que no la quiero criticar, pero la reacción lógica es decir, grupos de profesores que se unen para hacer libros y colgarlos en la red, y que sean libros libres. ¿Vale? Una reacción lógica, pero es curioso que esos libros, existe una web creo que se llama Apuntes Marea Verde o una cosa así, donde hay muchos ya, donde hay como grupos de profesores que se han unido para hacer estos libros. Esos libros no salen de la lógica, o no terminan de pervertir la lógica del libro. Claro, el libro pues, tiene una lógica que es la de, aquí está, el libro es lineal y vertical. Y no te salgas de la linealidad y de la verticalidad. Puedes ponerle un vídeo dentro si quieres, pero es lineal y vertical. ¿Vale? Entonces, el conocimiento ya no se adquiere o ya no está en el libro de texto. Cuando tenemos internet en un aula, ¿para qué queremos ¿vale? Es decir, habrá que empezar a trabajar, y eso está muy claro y muy bien, habrá que empezar a trabajar en proyectos, habrá que empezar a trabajar en otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero apuntes y libros con Creative Commons ya está cambiando, es decir, hablemos de contenido, no hablemos solo de que ya estamos siendo más liberadores o más libres única y exclusivamente porque hemos puesto un libro en PDF, ¿vale? No sé, son dudas
que me plantean. Por eso digo que es interesante pensar en qué cosas podemos aprender, y por eso planteo aquí lo de hablemos de colaboración. Porque no sé si conocéis, bueno, no sé si la conocéis, pero hay una plataforma que se llama Agrega, que tiene sus problemas, que funciona más o menos bien, pero agrega.es es una plataforma estatal de contenidos libres. Es decir, no hace falta que nos organicemos para hacer libros en PDF, sino que ya hay una plataforma pagada con dinero público que está generando recursos en SCORM, sabéis que es el estándar de aprendizaje en plataforma Moodle y otras plataformas, es decir, es el estándar para instalar en plataformas de aprendizaje a distancia, que está desarrollando contenidos con licencias libres desde hace muchísimo tiempo. Nosotros hemos participado hemos desarrollado toda la asignatura de primero de bachillerato artístico de comunicación audiovisual y tiene una licencia Creative Commons by. Solo tenéis que decir de dónde lo habéis sacado. Si podéis incluso ganar dinero con ese material que nosotros hemos hecho. Que a nosotros nos lo ha grabado la Junta de Andalucía y nosotros lo hemos hecho por la Junta de Andalucía, nos lo ha pagado a nosotros y el contenido está libre ahí. Es decir, está toda la secundaria desarrollada, está todo el bachillerato y todas las ramas desarrolladas por proyectos hechos a distancia por profesores y por docentes de todo el Estado español. ¿Vale? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Para mí, y por eso digo hablamos de contenido, no es ya tanto la licencia, sino que muchos de estos aprendizajes son aplicables dentro del aula, son aplicables dentro de la autoformación, porque solo hay que saber dónde está y puedes hacer un curso completo de filosofía de primer bachillerato o de filosofía de segundo. Recomiendo que la filosofía de segundo está bastante bien. Se puede cursar única y exclusivamente siguiendo estos contenidos. Pero es que no son solo contenidos, cambia el modelo, ¿vale? Cambia el modelo porque parte del grupo de profesorado de la Junta de Andalucía que está trabajando en esto es lo que se conoce como el IERA, ¿vale? Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía, y el IERA es un instituto que depende del ámbito de la educación permanente, o sea, de la educación de adultos, y en el que está desarrollando, por ejemplo, puedes tener puedes cursar solo si eres andaluz, estas tonterías que ocurren, es decir, solo lo que se considera andaluz puede hacerlo para tener certificado, pero bueno, eso se puede hacer en cualquier parte del mundo. Puedes cursar la educación secundaria de adultos leyendo todos estos materiales y sobre todo haciendo estos proyectos, porque son tareas, ¿vale? Y pongo el ejemplo más sencillo. En la secundaria se han cargado las asignaturas, han desarrollado los ámbitos, entonces está el ámbito científico-técnico, y una de las tareas es aprender a leer la factura de la luz. Esa es la tarea. Es decir, explícame la factura de la luz de tu casa, ¿vale? Entonces, ¿qué implica esto? Pues implica un paradigma de aprendizaje diferente, al menos diferente, no digo que sea el mejor del mundo, pero al menos diferente del que se hablaba, ¿no?